Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Pame. Ya iniciamos, ¿no? Por favor, un ratito nomás. Espera un ratito, por favor, Pame. Ya. Está acabando. Buenas tardes, Dieguita, ¿cómo le va? ¿Aló? Profe, perdón, ya estaba hablando. Estaba en mi micrófono apagado. Bien, ahí cansado un poco. ¿Qué pasó? ¿Está en mucha clase?
Sí, bastante. No clases, sino que bastante tengo que leer y así. Pues, Bien, está. ¿Y cuándo está programado lo suyo? no me han dicho nada el profe José, pero supongo que ya es terminando marzo. Ujú, o en marzo, ya el examen. Ya. Bueno, esperemos que, porque ya están graduándose, sus amigos también están graduándose. ¿Era su Sí, compañero el que se graduó ahora o no? claro. Ángel es uno de mis mejores amigos en la U y también estuve hoy en la mañana en su defensa, pero estaban como transmitiendo, entonces nosotros nos conectamos en otra llamada. Y también estuve el miércoles en la defensa de mi amigo Wally también, que es compañero de Ángel también. Entonces ya Ya. los dos se graduaron. Ujú. ¿Y cómo le vio la vez ahora de su amigo, de Freddy, ¿cómo es? Hernández. Ale, Ángel. Ángel, ¿cómo le vio? Bien, a mí sí me gustó mucho. Me hizo llorar al final cuando habló de su mamá. Ajá. ¿Qué le No, parecieron las sí, preguntas de los profesores? buenas, sí me parecieron buenas. ¿Cuál fue el que preguntó más? En algunas preguntas se cayó, por ejemplo, en las que le hizo el profe José, pero de ahí todo bien, o sea, como que, En la segunda no me respondió bien. ajá, Claro, en la segunda no me sí, respondió. Pero ya, ¿qué más vamos a hacer? Ah, pero por lo demás pues, está bien, ¿no? Como que se ponen nerviosos, ¿no? sí, claro, ¿cómo no se va a poner de nervioso? Claro, Ya. Pero estaba, o sea, ustedes tienen chance de meterse se les da chance de ver la exposición, ¿no? Así ha sido, ¿no? ¿cómo? Hay chance de ustedes de ingresar con el link a observar la exposición. No sé, profe, la verdad no sé, porque a mí los únicos que me han mandado los enlaces son mis amigos, pero no los enlaces de Zoom, sino más bien un enlace a Meet y ahí Ah, transmiten la ah, defensa. Ujú. ya, 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 ya. Tienes razón, pues todos estaban ahí pendientes de los panos, si se gradúan o no, si se caen o no, si se levantan o no. Claro, y apoyándoles también. Y ahora ya toca la otra semana a, al Andrea, entonces ahí también vamos a estar bien pendientes. Andrea, ¿qué es? Andrea Yumiquínguez, ¿no? Sí, ella también es una de mis amigas. Somos un grupo. Ángel, Wally, Andrea y yo. Mm, ya, ya, ya. En la de Andrea también estoy como tribunal. Ujú. ¿Cuál estoy? Yo casi en todos los tribunales estoy. Estoy con la de Chancay, Intriago, Andrea. ¿Qué más? Aquí estoy cogiendo noticias, tengo cuáles. Bueno, algunas tengo yo. Igual que el profe, ay, se me fue el nombre, pero él también es presidente del tribunal de casi todas las tesis. ¿Cuál, Brian? Sí, ajá, el profe Brian. Ah, eres de ciencias del agua, ¿no? No, él es de geociencias. Ah, dejó ciencias. Sí, Mm, no. Bueno, estaban buenas cosas. Esperemos que ya, pues ya, ahora ya es profesional, entonces sí ya tiene que desenvolverse como tal. Bien, entonces vamos a continuar nosotros, no sé si es que usted ha visto, ya tiene sus notas de otros docentes o no todavía. no, profe, no tengo. No se sabe, no se puede esa cosa. No sé, igual al final de semestre creo que van a decir que se pase todas, yo creo. Ah, bueno, bueno, hoy estaba en clases de hidráulica aplicada, pues creo que ya está un poco familiarizando con los temas, ¿no es cierto? Sí, hoy sí pude estar, ayer no pude estar en la.
en la clase, pero sí, sí, profe, ahora estoy entendiendo más, por ejemplo, esto de socavación no habíamos visto tanto, pero ahora ya tengo la noción. Y ya. Bueno, he preparado unas preguntas para las cuales vamos a trabajar, vamos a ver, ¿no? O sea, indistintamente ahorita, ¿no? La próxima clase vamos a ver ya el estudio de caso que de pronto vamos a plantearle, pero un poco ya viendo lo que ya hacemos, el ejercicio que vamos a hacer ya con la modelación. Entonces ahí ya para que tenga idea de qué es lo que quiero plantear en la parte de estudio de caso, ¿sí? Entonces no había un poco lugar a que plantear el estudio de caso sin que usted haya, pues ya ahí tenga idea de lo que estamos hablando cuando se refiere a lo que es erosión en puentes, o en pilas, al final es en obras hidráulicas, porque hablamos de espigones, hablamos de escolleras, hablamos de pilas, hablamos de, si acaso, de obras hidráulicas en aguas, ¿ya? Pues vamos a ver la primera pregunta, un poco yéndose desde la parte más pequeña hasta la más alta, vamos a ir trabajando en este caso, ¿no? Yo le planteo esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el método Lausle? De pronto hoy también usted estaba en esta clase, ¿cierto? Que les explicaba a los chicos, ¿no? Sí estaba, ¿no? No, no sé, profe. Creo que esa dio ayer, la del método Fourier. Fourier. Ya. Bueno, usted tiene esas diapositivas, sí tiene. Estas diapositivas sí tiene. Sí, la de socavación, ya sí. Ya, pero ahorita estamos hablando un poco, estamos hablando de erosión en cuencas, ¿no? Método Lausle estamos hablando. Ah, ya sí, sí tengo, profe. Ya, entonces este método, vamos a ver, en este caso un poco, digo yo aquí, digo, ¿cuál es la diferencia entre el método de la USLE y el método de Fourier? Entonces, para estimar la erosión hídrica. Los dos métodos son utilizados para calcular la erosión hídrica o estimar la erosión hídrica. ¿Cuál cree que sea la diferencia entre estos dos métodos? Específicamente en qué, por ejemplo. ¿Son igual métodos que utilizan las mismas variables, utilizan diferentes variables? ¿O un método utiliza una variable y otro método utiliza otra variable? ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, el método de Fourier, a diferencia de la USLE, este considera como que todo tipo de sedimentos, tanto en suspensión como de fondo. Y ya, ¿verdad? Estamos hablando de estos, pero voy a hablar de esta parte, ¿verdad? Tengo yo aquí, creo que tengo la materia de esta. Dije, ver un ratito. También el otro tiene, Siga nomás, siga, el de escúchame. Fourier, el de Fourier también tiene en cuenta la, la elevación o relieve sí, o relieve se podría decir. Ujú. Y ya, Y bueno, también tiene como diferencia que es que no estoy segura si es por el área también de la cuenca, ya. Pero veamos si es que es cierto lo que usted pero dice. sí, sí me parece, ujú, porque el Fourier sí toma en consideración esta altura, ¿no? De la cuenca. Ya, vamos a ver. Yo tengo aquí un documento. ¿Cuál es el documento? Ahí está. Aquí este no es. ¿Se me perdió o qué? Ah, es este. Entonces aquí estamos hablando de esto. Y ya, aquí tengo yo ahora. Este documento tiene usted, ¿no es cierto? Yo les he entregado a ustedes. Entonces, Sí, este es el método de la ULDE, ¿no? Entonces, si usted se sí. da cuenta, yo estoy diciendo cuál es la diferencia
o de pronto podría ser la semejanza entre el método de la USLE y el método Yerovic, digamos de Fournier. Ya, una cosa es que el método de Fournier, digamos, el método de la USLE, utilice el índice de Fournier, que es este. Sí, es el índice de Fournier, pero más no es el método de Fournier. Por si acaso podemos confundirse, ¿no? Porque en el método de la USLE, yo para calcular, o sea, puedo calcular con la intensidad 30, pero como no tengo esos valores, trabajo con el índice de Fournier, que este al final índice es el valor de R, calculado, que estábamos explicando en la mañana. Sí, estaba en hidráulica general porque estaban indicando cómo harían el trabajo de de fin de semestre, ¿no es cierto? Ya. Entonces aquí podemos tener, por ejemplo, usted tiene aquí, solo aquí podríamos darnos cuenta de qué se tratan los dos métodos. ¿Sí? Pues aquí está, usted sí ve erosión de USLE y erosión de Fournier. Este gráfico usted tiene, ¿no es cierto? Sí tiene usted esto. Ya, ahí creo que está mejor. Ahí vamos a ver. Sí, estos dos gráficos. Listo. Sí. Ya, ahí vamos a ver. ¿Cuál sería la diferencia que usted ve ahí que un método tome en cuenta y el otro método no tome en cuenta? Y que debería ser importante o que posiblemente sería uno de los factores por la cual yo decidiría tomar en un método antes que el otro método. ¿Sí? ¿Cuál sería? Miren ahí. Bueno, el AUSLE tiene, los dos se diferencian por el tipo de condiciones y variables que usan. La erosión por USLE toma en cuenta las prácticas de conservación, mientras que Fournier no. Y bueno, ¿No? también la cobertura vegetal. Estamos hablando de USDE, ¿no De es la cierto? USLE, sí. Ya. ¿Qué más? En la topografía más se toma la pendiente y la longitud, pero más no, por ejemplo, se diferencia con Fournier porque este toma el coeficiente orográfico, mientras que en general el USLE toma como que toda esta topografía de la cuenca. Y Fournier se diferencia del USLE también porque toma en cuenta los factores climáticos como el factor Y. Es, A ver, ahora sí. Me llamaron nomás, ya, dígame. Entonces, digamos, USDE toma en cuenta otros factores y Fournier, ¿qué está tomando en cuenta? Algo semejante a USDE y qué no tomaría en cuenta la una y la otra para el cálculo de la erosión. A ver, comprobemos. Aquí estamos hablando de precipitaciones, acá de pronto habla de clima, de altura, factor de velocidad del clima. Aquí está. Cuando estamos hablando de factor de velocidad del clima, ¿de qué está hablando? Prácticamente hablando de lo que es la lluvia y todas esas cosas, ¿no es cierto? Entonces está tomando en sí. cuenta la lluvia igual, ¿no? Yo no tomaría en cuenta Fournier. Fournier no toma en cuenta la cobertura vegetal ni las prácticas de conservación como lo hace Ya, USLE. correcto. Entonces de aquí estamos yendo, ¿cierto? Entonces, Fournier toma en cuenta, o sea, un poco más de lo que podría tomar en cuenta en cuanto a lo que es de la climatología, ¿no es cierto? Y en cierta manera, pues, Fournier, si bien es cierto, toma en cuenta lo que era toda la cobertura vegetal, pero está tomando en cuenta lo que es más aquí la pendiente específicamente. Si usted ve acá el coeficiente orográfico, a función de alfa y en este caso,
de alfa, no, que simplemente, y aquí habla específicamente lo que es el tipo de clima, y en función del tipo de clima, pues al final determina lo que es la degradación específica de Fournier. Al final, la degradación específica no es más que la cantidad de sedimentos que produce la cuenca, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta aseveración, ¿usted cree que el método Laúd es más aplicable o más confiable que el de Fournier? ¿O de pronto podrían ser métodos que podría aplicarse con una cierta confianza para estimar la erosión hídrica? Bueno, creo que, o sea, ¿cuál considero que es mejor? O, No, o sea, yo le considero, o sea, usted es profesional, ¿no es cierto? Dígame, usted, por ejemplo, puedo decir ya. Para mí, el método Laúd es más confiable porque toma en cuenta todas esas características. Otro puede decir, para mí más confiable es Fournier porque toma en cuenta otras características. Por supuesto que conocemos más métodos, eso sí, conocemos. Pero de acuerdo a lo que en este caso estoy exponiendo, estoy tratando de comparar los dos métodos, ¿cierto? De pronto los que más se utiliza, ¿cierto? Usted ha de haber visto papers, esas cosas, prácticamente los dos métodos son los que más se distinguen en las investigaciones, ¿cierto? Uno utiliza Fournier, otro utiliza la USLE y así sucesivamente. Entonces, ¿usted por cuál se decidiría y por qué? Así de sencillo. ¿por cuál me decidiría? Creo que dependiendo de los datos y condiciones de la zona de estudio, porque creo que ambas son fiables, ya que consideran ciertas variables que son necesarias dentro de la cuenca, como es la vegetación y el clima, y también las prácticas de conservación. Entonces, creo que se podrían complementar en un estudio, tal vez hacer uno y el otro también, para garantizar también mayor precisión en los resultados que se obtengan. Pero de ahí decidir cuál es mejor, pues no sabría decirle. Creo que Para ambos definir, se ya, complementan. en caso Ujú. que yo le quiera decir cuál es mejor, ¿qué haría? Bueno, aplicaría ambos métodos, ambas metodologías en una sola cuenca y compararía los resultados. Ya, Ujú. es correcto, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, en este estudio está hecho los dos métodos, está comparado prácticamente y los resultados, pues bueno, al menos de acuerdo a este estudio, está más o menos semejantes, ¿ya? Entonces, aquí ya la conclusión sería, primero, bueno, la diferencia es entre que el método Fournier no toma en cuenta lo que es la vegetación. Y eso sería un papel importante en cuanto se refiere acá a cobertura vegetal, ¿cierto? Otra cosa que no toma en cuenta es las prácticas de conservación, como se ve, y esto pues sí es importante o un factor predominante en lo que es la erosión de los suelos. Consecuentemente, pues se podría decir que el AUL es un poco más confiable que Fournier debido a estas dos características, ¿no es cierto? Ahora, si vamos un poco a criticar lo que es, a decir de Fournier, en cambio acá toma en cuenta lo que es lo que es la parte de lo que es temperatura, que no toma en cuenta acá, porque al final la temperatura y la precipitación, en el caso de la precipitación anterior, pues la temperatura juega también un papel bastante importante, especialmente por los tipos de clima, porque al final aquí hace una clasificación climática, ¿no es cierto? Entonces, no es lo mismo un clima seco que un clima relativamente húmedo o de caso, ¿no es cierto? Entonces, ahí en cambio, USLE no toma en cuenta eso, ¿no? Que es el clima, simplemente la precipitación que cayó y punto, ¿no? Entonces, es un poco, podríamos decir. Y aquí, por supuesto, que calcular el factor de agresividad del clima, es decir, aquí toma en cuenta más es el impacto de lo que es el clima, específicamente lo que es la precipitación. Bueno, en el caso acá, forma lo que toma la topografía y la pendiente de la topografía, en este caso, acá al igual.
estaría trabajando a través del coeficiente orográfico y lo que en este caso, estas variables que calcula acá, ¿no es cierto? Y la degradación fracción. Entonces, si es que me dice, digamos, la primera opción es calcular a través de los dos y comparar. La segunda es, de pronto, con mayor confianza, tomaría la de la última. Por eso es que la que se enseña es así. Así de esa manera sería un poco la respuesta a lo que nosotros nos hemos ido viendo. Bueno, y acá abajo pues tenemos alguna situación, me parece que está aquí todo que había puesto. Parece que aquí, así, claro, estaba comparado a los 2 métodos, me parece que estaba aquí. Aquí. Exactamente, aquí está comparado los 2 métodos. Más o menos para entender, por ejemplo, caso, pues de hecho son 2 métodos y todos los valores, los factores que pide, y se ha determinado específicamente lo que es el valor de en este caso, de la erosión hídrica, ¿no? 147, y acá pues con R, o A, perdón, 158. Si bien es cierto, pues difieren 10, pero al final son valores semejantes en cuanto se refiere a métodos que son utilizados. Bien, entonces con eso vamos a seguir a ver la segunda pregunta. Entonces, ¿alguna cuestión aquí, tal vez, algún comentario, tal vez? No, profe. Ya. Listo. Entonces aquí estamos, ¿cierto? Entonces aquí está solamente para lo que deberíamos contestar. Y aquí está. Profe, una cosa, Sí, ahorita que se me ocurrió, ambas metodologías se pueden aplicar a áreas de cuencas, no sé, o sea, no sé si existe como que un rango de área en el que se pueda aplicar tanto USLE como FUNIER, o se puede aplicar tanto para cuencas pequeñas como para grandes extensiones. ya. Por lo general, estos métodos son aplicables para, por ejemplo, bueno, yo puedo aplicar para cuencas grandes, pero los valores van a ser un poco, yo diría un poco más grandes de lo que aplicamos en cuanto se refiere a áreas pequeñas. Si usted se acuerda, Wismeyer hizo una investigación en parcelas de más o menos de longitud de 22 metros. Sí, 22 metros, me parece que es por ancho de 12 metros. Pues más o menos en parcelas de ese tamaño, ¿no? ¿Y qué implica eso? Implica que este método funciona bien, funciona a nivel de microcuencas, ¿no es cierto? O subcuencas. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí no está, pero el estudio que yo hice se trabajó a nivel de la gran cuenca y también a nivel de microcuencas. Entonces, que lo que tratamos es, en este caso, de generar, bueno, a través de la gran cuenca, por supuesto, pues, como usted hace en GIS, por supuesto, el modelo también va, digamos, puede discretizar de esa manera, la cuenca, ¿no? Como cuenca global, pero al final lo que hace esto es el modelo internamente, uno trabaja así, entonces trabaja a nivel de celdas y va a pintar todo lo que es R, todo lo que es K, lo que sea, va a pintar en este caso todo lo que es la cuenca. Así es sencillo. Entonces, al final, obtengo en este caso un R promedio, ¿no es cierto? Donde tengo un K promedio, lo que sea. Listo. Entonces, esa sería la primera opción de ver de que yo puedo trabajar a nivel de cuenca global y yo trabajo a nivel de este caso de SIG. ¿Qué pasa el SIG? El SIG lo que hace es tomar a nivel de celdas y trabajar en ese tomo, ¿sí? Tomando en cuenta la información, por supuesto, la más cercana, interpolando, grillando y todo lo demás, ¿sí? Sería también, claro, es un método confiable porque es así. Pero si yo es que hago directamente, tomo esto y digo, voy a calcular la pendiente, calcular esas cosas, al final si hago un poco manual, eso es un resultado bastante grueso, ¿sí? Bastante grueso que va a salir. Pero si yo hago en sí, es un resultado más o menos confiable, ¿sí? Ya. Ahora, pues acá, yo lo comprobé, no sé, no está aquí en el estudio que tengo. Entonces, ¿qué hice yo? Muy bien. Esta cuenca se dividió en 88 subcuencas, o sea, microcuencas que da la CENAGUA. Entonces se trabajó para cada subcuenquita, se fue trabajando, ¿sí? Al final la suma de todo esto se da todo lo que es esta cosa. Entonces, ¿qué hago yo? Pues trabajo con el modelo,
trabajo esto como fue una sola cuenca, es una cuenca. Entonces, por cada cuenca yo voy calculando esos valores así. Digo, cuenca uno me sale el valor de tanto. Cada uno tiene su valor de K, valor de R, valor todos. Y al final el valor de A. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, si usted toma esta microcuenca y el modelo internamente le va a discretizar internamente esta microcuenquita en pequeñas celdas, entonces cada uno de estos va a tener un aporte A. Por supuesto, multiplicado un K por R por K. Entonces, la cuenca 2 igual tendrá esas cosas lo mismo, ¿no? Lo mismo, la cuenca 3 hasta la cuenca 88. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, aquí se ha hecho prácticamente a nivel de microcuenca de las 88 y al final podemos decir que cuál fue el total de A. Exacto, A, cuánto sería todo, que sería la suma total de estos Ds, o perdón, de todo eso, ¿no? Ya. Entonces, ¿el resultado cuál fue? El resultado fue que a nivel de este valor de acá, el resultado fue un resultado menor, o sea, más bajo, ¿no? ¿Por qué? Porque acá se acarrea menores errores, acá en este caso, en esta parte, ¿no es cierto? Porque si yo tomo el concepto de la parcela de Wismeyer, es esta y es esta. Entonces, lo que podemos decir que discretiza a nivel de la cuenca, como mínimo debe discretizar esto, ¿no? Y el modelo en una cuenquita de estos sí lo discretiza, pues, ¿no? Acá no, en cambio, no. Acá le hace celdas, yo que sé, de 2 kilómetros por 2 kilómetros, o dependiendo, pues, y al final ahí trabaja, pues, y va sumando y restando lo que quiera. Acá, en cambio, no. Entonces, se comprobó de que cuando yo trabajo a nivel de modelo, llamemos el caso, a modelo global, los valores son un poco más hacia arriba. Cuando trabajo a nivel de su cuenca, los trabajos son hacia abajo. ¿Cuál fue la diferencia más o menos de un más menos un 15%? Eso lo comprobé, por si acaso, y está nada en el estudio que está hecho. Entonces, por eso lo he hecho a nivel solo una sola cuenca, ¿no es cierto? Aplicando esto, ¿no? ¿Por qué? Porque fue un estudio más sucinto para fines específicos de agua potable. Ahora yo he hecho estudios simplemente me han pedido el estudio de A, ¿sí? No tenga A, pero ya, simplemente A y entregado, ¿no es cierto? Pero acá en cambio fue, ¿para qué? Para saber específicamente cuál microcuenca es la que más está intervenida, la que más problemas da, la que más aporta sedimentos. Entonces, esa sería en este caso la recomendación por la cual yo he trabajado y pues he demostrado esa naturaleza. Ahora, para saber este rango no es que yo voy a hacer con ese solo trabajo que hice, sino debería hacer más estudios de esto, continuar en otras cuencas y ver cuál sería este rango entre esta información trabajando a nivel global y a nivel semi-distribuido, ¿no es cierto? Se sabe que este es un modelo semi-distribuido, pero está semi-distribuido que parecía distribuido porque al final, si esto discretizo en 88 cuencas, no he hecho a nivel de su cuenca, he hecho a nivel de microcuenca. Entonces, ¿por qué? Porque el objetivo fue eso, ¿no? Entonces, más o menos eso, ¿no? Adicional a esto, pues por supuesto que acá, pues, si yo quiero sacar una media acá, no puedo sacar la media. O sea, si quiero sacar una media, es decir, tengo el A medio de esto, no puedo sacar, ¿por qué? Porque cada uno contribuye con un peso específico diferente, ¿no? Me refiero al peso que sería al peso como al área de la cuenca, porque hay cuenquitas más pequeñitas, hay otras microcuencas un poquito más grandes, entonces esto es proporcional, ¿sí me entiende? ¿A su qué? A su peso como cuenca, ¿sí? Entonces por eso no puedo, también intenté yo sacar un promedio de esto, un promedio de esto y llegar a este valor de acá, como global. Entonces salen valores disparados. ¿Por qué? Exactamente, ¿por qué? Porque por la proporcionalidad de cada uno, porque yo qué sé, el 100% de la cuenca, este está apenas con 1%, 1%, este con 2, este con 0,5 y así. Entonces sacar un Ujú. promedio de esto para decir que estos promedios de acá, este de acá, por ejemplo, K medio, ¿será igual a este K medio de acá? ¿A este K medio de acá del global? No. No. ¿Me entiendes? Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer, pues, y pues, entonces, ¿qué la respuesta? ¿Cuál sería la que usted me dice? Trabajar es a nivel de modelos semi-distribuidos, exactamente. O por lo menos a modelos distribuidos. Y no tratar de trabajar a nivel de cuenca. ¿Sí? Eso le podría Ya. decir. No sé si Listo, está profe. claro. Sí, 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 profe.
Ya, entonces, eso alguna vez usted pruebe, pues me va a dar la razón, ¿no? Bien, Ya, no sé, sí, vamos a sería pasar. chévere probar. Claro, es que en la vida es así, o sea, usted cuando ya trabaja, usted tiene que estar segura de sus resultados que va a entregar, ¿no es cierto? Entonces, Sí, para sí. que a usted le paguen, usted tiene que haber comprobado. Por eso yo al menos siempre hago eso. Yo comparo con dos métodos, en todos los estudios que hago, dos métodos, y bueno, ya conozco cuáles son los métodos más o menos en tal o cual tipo de estudio, y si es que los dos valores más o menos están semejantes, como este valor, porque si usted ve 178 a 100, no sé cuánto estaba acá, no, estaba en otro. Entonces, son valores confiables. ¿Qué tal si me salía 178, el otro me salía 300? Pues no había ni punto de comparación, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que ayuda pues a tomar decisiones, ¿no? Y pues hay algunos valores factores que uno hay que comparar de una manera y de otra manera y tenemos valores semejantes, entonces estamos por los estudio, estamos bien, ¿sí? Entonces eso hay que hacer. Eso hay que hacer porque al final esto es que es una forma estadística, es una forma más aleatoria que nosotros trabajamos y que aquí no es 2 más 2 igual a 4, ¿no? Aquí es cuestión de saber qué sería más confiable y qué no sería más confiable a través de qué parámetros son los que están utilizando y realmente cuáles son las que influyen directamente en esto, ¿sí? Exactamente. Ya. Ya. Listo. Bien, vamos a, entonces aquí están, ¿no? Las respuestas de esta, ¿no? Usos de tipos de suelo, ¿no? Climatología, no. La pendiente de la cuenca, sí, pero son partecitas nada más. Al final, esto es prácticamente lo que no toma en cuenta lo que es. Vamos a ver la segunda. Entonces, creo que está claro ahí, ¿no? Aquí dice el relieve, esto dice, el relieve estructural se da por fuerzas que, ¿por qué tipo de fuerza el relieve estructural? Específicamente solo estructural. ¿Con qué fuerza se da? ¿Por qué fuerza se da? Perdón, profe, se Ahí cortó. dice la pregunta acá abajo. Aquí. Ah, el relieve estructural se da por fuerzas como la erosión, por ejemplo. Ya, ahí está la pregunta. A ver, vamos a ver. Ahora sí, disculpe que me llamaron un ratito. Ya. Bueno, le decía que se da por las fuerzas endógenas. Por ejemplo, Ya, fuerzas endógenas, ¿no es cierto? sí, por En este caso, ejemplo, ¿qué son las fuerzas endógenas? ¿Cómo se forma ese relieve? son agentes internos a la Tierra que modifican el relieve, como dice, y bueno, son, por ejemplo, las montañas, las cordilleras, que se forman a través de, por ejemplo, el movimiento de la actividad tectónica o se llamaba,
Orogénesis. Eso, Ujú. ya. Y eso, ¿en qué influye prácticamente el proceso, en los procesos de erosión, esas cosas? Pues están constantemente modificando la superficie terrestre y ¿Ah? donde actúa, de hecho, la erosión. Entonces, Ya, sí. pero, ya, exactamente. O sea, si fuerzas endógenas implica de ¿qué pasa? O sea, el relieve comienza, en este caso, a ser más, más inclinado, ¿no es cierto? En este caso, pues, porque al final se forman las montañas, ¿no es cierto? Y ahí específicamente en las montañas, ¿qué es lo que actúa para que de pronto haya un proceso de erosión? ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué es lo que actúa más ahí? ¿Qué factores? En la montaña para que exista erosión. Claro, pero ¿qué factores tiene que aparecer para que haya erosión? O sea, favorece, porque las Ah, fuerzas endógenas al final lo que está diciendo es que, porque es un empuje que existe desde abajo hacia arriba, ¿no es cierto? O sea, sí, sí. ya. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, esto es una fuerza que está empujando acá para que se formen esas lomas, las montañas, lo que sea. ¿Ya? Entonces, Ujú. ¿qué es lo que digo? Entonces, aquí digo, bueno, se formó la loma, pero ¿qué es lo que pasa? Aquí esto favorece a la erosión. Pero Ah, ¿qué cosas debe aparecer aquí para que haya erosión esto? ¿Qué debe aparecer aquí? ahí hablamos en cambio de las fuerzas exógenas, que sería que modifican tanto la montaña, por ejemplo, en este caso, o algún tipo de paisaje. Y bueno, ahí tenemos la meteorización, tenemos la erosión y la sedimentación. Entonces, um, esos de estos factores externos o agentes naturales, como puede ser la precipitación, son aquellos que desgastan el terreno o la montaña en este caso. Ya, la Para, precipitación, ¿qué más? perdón, La precipitación, ¿qué más? ya, la precipitación, también el viento. Eso. Tenemos también hablamos de la montaña solamente, profe, Claro, o de estamos cualquier hablando ahorita cosa. solo de fuerzas endógenas, nada más. Estamos hablando. Ok, porque también puede haber un río, entonces la acción del río puede ir No, ahorita no erosionando está el río, solamente estamos hablando de fuerzas endógenas y esto, la toda la acción en este montaña. caso para lo que se produzca la erosión. Bueno, entonces también la actividad antrópica que puede existir ahí, también cambios tal vez en la vegetación, ¿no? En la cobertura vegetal, que Ya, puede darse por actividad antrópica también. por supuesto, si es que de pronto hay actividad antópica. Ajá. Y cambios de temperatura también. Y ya, bueno, un poco ya el clima, hemos hablado del clima, hemos hablado de vegetación, pero algo más que faltaría aquí para que se dé el proceso de erosión más rápida que normalmente en otras partes del suelo. Más rápido, para que suceda más Aquí rápido. aquí estamos viendo que se formó esto, ¿no? Sí. Ya, y aquí un poco hablábamos, ¿qué hablábamos de ahí? Las dos fórmulas toman en cuenta esta parte que todavía no hablamos. Los dos métodos que se utilizan. ¿Cuál sería? Ah, la pendiente de relieve. Exactamente. Ujú. La pendiente, ¿no es cierto? Entonces acá habla. Entonces estos dos, este método habla de Musli y también en Fourier también habla lo mismo acá de la pendiente y saca incluso la isometría. ¿Qué es la isometría? ¿Usted sabe qué es la isometría? Ipsometría o isométrica Ipsometría. o isométrica. ¿Se acuerda de la mm, isométrica?
Sí, la altitud, mira la altitud. Más o menos usted se acuerda de esta. Es la curva hipométrica. Exactamente. ¿Qué representa la curva isométrica? Porque eso toma en cuenta Fourier, por ejemplo. Por ejemplo, que que la altura está relacionada con... Entonces, este no puede exceder de este valor. Entonces, el porcentaje, a veces, ¿por qué te falla? Porque, por ejemplo, yo en este caso, a mí me corrigieron. Ya, porque aquí estamos hablando de qué. Aquí estamos hablando de área, y acá estamos hablando de qué. De cota, ¿no es cierto? Ya. Entonces, al final, si nosotros queremos ver acá, o sea, la ULDE está trabajando con esto. ¿Está muy bien? Aquí la pendiente, la longitud de la pendiente. Ya. Y en este caso, Fourier, bueno, no toma en cuenta la vegetación, pero aquí toma en cuenta esa parte de acá. Si hablamos de la isométrica, ¿no es cierto? Y con la isométrica, más o menos se relaciona también acá. Acá. ¿Sí? Exactamente. Entonces, ¿qué representa la curva isométrica? Representa prácticamente es la caracterización del relieve de la cuenca. Entonces, cuando hablamos de caracterización, hablamos cotas en caso de altura. Entonces, para cada altura, ¿qué área da? ¿Qué área da? ¿Qué área da? Para la altura. Entonces, aquí estamos hablando también de la relieve. Entonces, ¿qué es lo que pasaría aquí? Además de los factores que hemos visto que favorece la erosión, favorece ¿qué? La pendiente, en este caso, ¿de quién? De la ladera, ¿no? ¿Sí? Porque no es lo mismo, por ejemplo, yo había dicho que en el oriente, casi plano, erosiona, sí, claro que erosiona, pero sucede que erosiona y queda ahí mismo, pues llueve, lo que sea. Si no tiene pendiente, pues ahí. Pero si tiene esto pendiente, imagínese, llueve, escurre todo eso y al final lava totalmente, se va hacia abajo. Todo esto queda prácticamente inservible. Entonces, la pendiente juega un papel muy importante en las dos fórmulas, ¿verdad? Tanto aquí como acá en Fourier, en este caso. Ya, entonces es un poco más relacionado. El relieve estructural se da exactamente por fuerzas endógenas, ¿no es cierto?, que forma el relieve del planeta, en este caso, formando montañas pequeñas, grandes o medianas, lo que sea, ¿sí? Y esto, pues, al final favorece a la erosión a través de qué? A través de lo de su pendiente y en la cual actúa, en este caso, la precipitación, el viento, ¿no es cierto? Y si es posible, pues si hay intervención humana, pues esto acelera más el proceso de erosión. Así sería más o menos la explicación total de que tenemos que decir de lo que significa el relieve estructural y la influencia en lo que es la erosión de los suelos. ¿Sí estamos de acuerdo ahí, Jenny? Sí, profe. Ya, vamos a ver otra pregunta más. Pues esto yo ya voy llenando, o sea, lo que acabé de hablar, esto voy a ir, la explicación que tiene que ser. Entonces, si a usted le pidieran en su examen comprensivo de que diga cuál de esas dos y explique, pues ya sabe cómo debe explicar. ¿Sí? Entonces ahí la relación que existe acá. Ya, ahí está, ¿no es cierto? Ya. Dice aquí, tercero, los factores internos para la formación de relieve, ¿cuáles son? ¿Cuál es el factor interno para la formación de relieve? Factores internos. Para la formación de relieve. O sea, los relieves se dan por fuerzas endógenas, ¿no es cierto? Como dije, como puede ser la orogénesis o el vulcanismo, entonces no sé si con Vamos a factores ver. internos se refiere a eso, a que el volcán, no sé, erupciona o forma estos No, relieves. se refiere más bien a la situación, cómo está internamente el relieve y luego a partir de eso comienza la deformación del relieve hacia arriba, ¿no? Por fuerzas, justamente por este tipo de fuerzas, ¿no?
Es un poco más geología, pero se da, son cosas que se dan pues para lo que es la erosión, ¿no? Sí, profe, pero no sabría decirle, de hecho, no sé si eso también les dio en clase, porque no tenía no tengo las notas de esa clase, pero sí tengo, por ejemplo, esto de la orogénesis, factores como internos, factores externos, endógenos y eso. Aquí está, exactamente. Entonces ahí está lo que es bueno, son términos un poco geológicos, de diastrofismo, orogénesis, estas dos cosas fueron lo que son las montañas, vulcanismo y epiogénico son lo que son los continentes. Entonces es un poco esa cosa. Entonces, ¿cuál de los dos prácticamente es? Si es que hablamos de erosión, sería estas dos partes. Y esta, en cambio, es la formación exactamente de lo que son los continentes, ¿no? Continentes específicamente. Los factores internos son, en este caso, sería el diastrofismo, orogénesis, y el vulcanismo o epirogénesis, ¿sí? Ah, Entonces, estos serían un poco los factores internos que estarían influenciando desde adentro para la formación de la una es de montañas, la otra es de los continentes, ¿sí? Pero en sí, hablamos sería el diastrofismo y orogénesis, que sería para lo que es cuando se refiere a lo que es erosión, pero como está hablando solamente de relieve, entonces son las dos, ¿sí? Bueno, continuemos. Espacio privado. Este de aquí, que es el privado, que es. Y el departamento 1. Vamos a ver la cuarta pregunta. El factor que controla el avance de una corriente de la juventud a la vejez se llama, ¿cómo se llama? O sea, es una corriente o también podría ser un río, ¿no? Por si acaso, ¿no? Este corriente, cuando yo pongo corriente también es río, ¿no? Por si acaso. Exactamente, ¿sí? Ya. Y de aquí quería una cubeta para la luz. Tapamadas. Revisa sus diapositivas. el factor que controla el avance de una corriente. Pues yo diría que es que, bueno, un río joven es porque está en la parte alta de la cuenca. Y, Ya. y un río viejo es porque está ya en la cuenca baja. Y bueno, de eso también depende, pues, si yo llamo la cuenca alta o la baja, estoy hablando de la pendiente, ¿no? Claro, también cada tiene pendientes de tal. Pues no Ajá, hay entonces, división de pendientes de tal parte a tal parte, más o menos, para tener más claro la clasificación de río joven, mediano y al final viejo, ¿no? sí, pero sí está, ajá, pero de ahí el factor que controla el avance de una corriente, no lo entiendo bien. Ya, lo que pasa, vamos a ver, el avance de una corriente, ¿qué implica el avance? El avance de una corriente es que, en este caso, va a un proceso de qué? De cuando nace, crece y muere. Al final, río joven, digamos, en este caso, medianamente joven y río viejo, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir que controla el avance de qué? El avance de la edad, en este caso, de la corriente, de la juventud a la vejez, por eso dice aquí clarito, de la juventud a la vejez. Entonces, estamos viendo acá, si cuando tenemos acá este río, desde acá, hasta acá y acá. Entonces, acá está la juventud, en este caso, y llegamos a la vejez. ¿De qué? De la corriente. Es la corriente. ¿Sí? Sí, es la corriente. Ya. Entonces, ¿cuál será? Vamos a ver. Una, yo diría que es la pendiente, ¿no? Vamos a ver, la Porque, pendiente, no la pendiente. Vamos a ver, no hay problema. Aquí no es que vamos a adivinar, no, pero vamos a ir razonando cada uno de estos. ¿Qué más? también depende, pues,
es que todo está relacionado porque la pendiente también hace que la velocidad del flujo varíe. Entonces, en el río Joven tengo um, alta velocidad y en el río Viejo ya solo sedimentación. Ya. Um, sí, entonces podría sí ser eso. Solo la pendiente. Sí, Vamos a explicar una nota, ¿verdad? Bueno, aquí vamos, para hay otras preguntas que me planteé por ahí, pero vamos a ver. Entonces, yo puedo decir lo siguiente. Si yo hago, pongamos este perfil XY, ya, este es de X y este es Y, ¿ya? Entonces el río está de esta manera. Si hago un perfil longitudinal sería, ponte este, ¿ya? Acá estamos en la montaña y acá estamos en el mar, ¿ya? Supuestamente Sí, por así. Listo. Y aquí están las tres partes, en este caso, del río, ¿no es cierto? Y con pendiente, digamos, si damos con cota, pues estamos hablando exactamente de dónde a dónde es el río joven, y dónde es el río mediano y luego el río viejo, ¿no es cierto? Tiene que haber así. sí, Sucede de que este río, pues, en el tiempo, ¿qué pasa? El río joven comienza a divagar y todas esas cosas, travesuras, y siempre va a tener un problema de que este río en algún momento, pues, va a estar por acá, ¿sí? De pronto, así, y puede llegar acá, ¿sí? Entonces dice que de pronto todo esto podía haber sido, digamos, viene ¿a qué? Viene a socavar, digamos, ¿hasta cuándo qué? ¿Hasta cuándo trata de qué? Trata de estabilizarse. Teóricamente la línea sería como línea, una línea ¿qué? Una línea base, ¿no es cierto? A partir de la cual, digamos, ya se estabiliza. Hasta llegó prácticamente a un nivel en donde, si hablamos de juventud, llegó ya a tomar conciencia y de que pronto ya hizo todo lo que quiera y al final así va a vivir ya en equilibrio, ¿no es cierto? Así más o menos son los ríos. Entonces, ¿qué quiere decir este caso? Está llegando a una línea que se llama en este caso una línea base. Una línea base, y esta línea base, ¿qué es? Prácticamente también les llaman, generalmente les llaman la línea de ¿qué? La línea de equilibrio también les llaman, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos dicho en clases de que esta línea de equilibrio es la que nosotros, la que el río debe en algún momento va al que tiene que alcanzar, ¿sí? ¿Cuándo va a alcanzar eso? Cuando ya no se sedimenta y tampoco ya no arrastra mucho sedimento. Entonces, como que hay un balance entre lo que es erosión y lo que es, en este caso, sedimentación, ¿sí? claro. Entonces, ¿qué implica? Esta sería una línea, llegar a una, ¿hasta dónde? Digamos, la base, fíjate, de esta, ¿no? De la línea base o la línea de equilibrio del río, exactamente. Entonces, aquí sería, dice, el factor de control del avance. Entonces, a partir de esta línea se ve cuál sería el avance o el retroceso, en este caso, de qué, en este caso, de una corriente. No sé si está claro eso. Más o menos, profe. Más o menos. A ver, ¿cuál sería su problema ahí? Am, es que no entiendo bien cómo se, o sea, yo entiendo como que cómo un río joven pasa a la vejez, más o menos es la pregunta. Exactamente, exactamente eso es. Pero ¿a partir de qué? A partir de qué ya tiene su, digamos, llega, digamos, a madurar ya en este caso, ¿no es cierto? Y al Ajá, final ya establece. Por ejemplo, hablemos de nosotros un poco diciendo así. Nosotros cuando somos jóvenes hacemos lo que queremos. Sí, estamos en una edad de unos 30, 40 años, comenzamos un poco ya a querer estabilizarnos. Llegamos a los 50, 60, 70 años, ya estamos prácticamente estables, ¿no es cierto? Ya estamos viejos, supuestamente. Entonces, al final hemos llegado a una línea base en el cual nosotros ya prácticamente ni hacemos el mal, ni hacemos prácticamente, ponte, yo diría casi ni el bien. Entonces, nosotros tenemos ya una línea base ya bien definida, hemos llegado, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. Entonces, lo que estoy diciendo aquí simplemente, si yo hago aquí, digamos, dibujo un perfil transversal, longitudinal son estos, no son longitudinales. Sí sabe dibujar el perfil longitudinal del río, ¿no es cierto? sí, 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 sí. ya, entonces, ¿no es cierto? Entonces, el perfil. Pero, inclusive vamos a ver lo siguiente. Cuando nosotros, y esto va relacionado a esto, ¿verdad? Para sacar lo que son, en este caso, la pendiente del cauce.
¿Se acuerda usted cómo se calcula la pendiente del cauce? Le dijeron muy bien, ¿saben qué? Hagamos el perfil longitudinal del cauce. Entonces, ese es el perfil. Ese es el perfil. ¿Ya? ¿Sí? Si queremos ser tan sucintos, tan, digamos, matemáticos en calcular el pendiente longitudinal, la pendiente del río, ¿qué es? La primera opción, ¿cuál es? La primera opción es decir muy bien que la pendiente del cauce va a ser igual ¿a qué? A la cota máxima, que sería esta, ¿no es cierto? A la cota máxima menos la cota mínima, que sería esta, ¿no es cierto? Eso estoy hablándolo. No hay concepto más chiquito que nos ha pedido en hidrología. ¿Y sobre cuál? Sobre longitud. Eso hemos dicho, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, pero esto es algo como que estamos considerando como que está el río así recto. Ahora, si queremos nosotros sacar tan sucintamente, ¿qué hacemos? ¿Qué nos dice la teoría? Dice, yo digo, la línea, debo cortar, digamos, hacer una línea recta, ¿desde dónde? Desde el inicio hasta el final. Capaz que las áreas que están hacia arriba, la sumatoria de áreas que están hacia arriba de la línea, debe ser igual o semejante a las áreas que están hacia abajo. Entonces, por ejemplo, yo voy a contar esto, ¿no? Y así. ¿Qué quiere decir con esto? En este caso quiere decir que esta área, sumatoria de todas estas áreas de abajo, tiene que ser igual a la sumatoria de estas áreas de arriba. Y esa sería la línea dependiente. Ahora sí sacaría este valor de cota, es decir, este cota, acá esta cota, y en este caso, y la longitud del río sería la misma que calculamos y así. Entonces, de pronto la pendiente va a ser mejor estimada porque trabajé con esto. Entonces, esto un poco, llamemos de caso, la compensación de áreas que se puede dar para calcular las pendientes, debido a esta situación de cálculo, ¿no es cierto? Pero para cálculos más ligeros, yo calculo de esta manera. Esto se ha hecho usted, ¿no es cierto? Esto les enseñaron, ¿no? Hidrología. Sí, profe. ¿Sí? Ya, Sí, sí, sí. ya, listo. Entonces, ahora sí. ¿Qué es lo que yo he hecho acá? Voy a borrar esto de nuevo. Dice que no me entiende. Pero más o menos es que entendí bien de eso, de cómo pasa un río de joven a viejo y el factor que controla eso sería el transporte de sedimentos. Las dos cosas, digamos, si usted se acuerda de hidráulica general también, ahí veíamos La pendiente también. cuando el río se acuerda, cuando decíamos nosotros para entrar a calcular lo que es ya las bocatomas, porque ya trabajamos en ríos. Entonces, cuando trabajamos en ríos, hablamos en este caso un equilibrio entre lo que es la cantidad de sedimento que transporte y la cantidad, o sea, en este caso sería, y la cantidad de sedimento que erosiona, ¿sí? Entonces, cuando hay un equilibrio en las dos partes, ¿qué implica? Que el río prácticamente se encuentra en equilibrio y que ya el río adquirió su madurez y ya no va a tener problemas de erosión, de sedimentación en mi bocatoma, ¿no es cierto? Es lo que está diciendo. Entonces, ahí hablábamos un poco de lo que es el transporte de sedimentos y lo que es la cantidad de erosión de los sedimentos. Entonces, las dos cosas cuando se equilibran, prácticamente el río está en equilibrio. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, que yo digo, ¿a partir de qué? Dice, el factor que controla el avance de cuál. Entonces, si yo tomo este río, el río está así, ¿ya? El río es este, ¿ya? Así, el río transitorio. Pero lo que estoy diciendo es un poco, ¿yo por qué hice esto? Porque, bueno, aquí sacamos la pendiente por las diferencias nada más, ¿no? Pero, ahora aquí, ¿qué es lo que digo? En el tiempo el río, si bien es cierto acá el río, acá ya está, acá dice que es un río joven, un río viejo, pero este río, ¿qué pasa? Este río está ahora aquí. Entonces, poco a poco en el tiempo, ¿qué pasará? Será hasta por acá, ¿sí? Entonces, ¿seguirá qué? Erosionándose, va a seguir erosionándose, ¿sí? Hasta llegar un momento de que ya no va, ya va a dejar de erosionar el río, ¿sí? Va a dejar de erosionar y al final, pues, prácticamente va a llegar a esto, ¿no? Ya casi. Entonces, alcanzó prácticamente donde ya no pudo erosionar más, alcanzó una línea base, ya en este caso una línea base, a partir del cual ya el río prácticamente ya maduró totalmente y a partir de esto ya no hay erosión, ni tampoco. Si no hay erosión, tampoco va a haber sedimentación, si el río ya alcanzó su madurez. Entonces alcanzó en este caso este nivel que se llama en este caso, le llamamos un nivel o línea de equilibrio, o también se llama en este caso una línea base. Entonces, ¿cuándo hay línea base? Cuando hay un equilibrio entre lo que es transporte de sedimentos y lo que es, en este caso, la erosión. Cuando las dos cosas igualan, prácticamente quiere decir que
alcanzó su madurez del río y ya no está. Entonces, algún rato este río joven va a llegar acá y va a madurar y va a tener acá. Sí. Si bien es cierto, nosotros en la clasificación decimos hasta tal cota es de este río tal y hasta cota es de este. ¿Sí? Que quiere decir que, claro, en la parte alta, por eso yo dibujo desde acá. Mire, el dibujo es más profundo aquí. La parte baja es menos profundo y acá prácticamente casi no es profundo. Entonces, ¿qué implica? Que en el tiempo este río algún rato va a llegar a tener este perfil. De pronto en la parte de un poquito menos y acá pues prácticamente, perdón, por acá sería, ¿no es cierto? Así. Entonces, el perfil, la línea base sobre la cual se desarrolló esto va a ser este. Ya se llama un perfil de equilibrio. Entonces, cuando nosotros, en cambio, digamos antropogénicamente, por ejemplo, lo que está pasando en el Tena, ¿qué está pasando en el Tena? Comienzan a sacar material, ¿no es cierto? Estamos por aquí más o menos en el Tena, sacando Ajá. material. ¿Qué pasa? Si es que pasan a la línea base, esta línea de equilibrio, ¿qué pasa? Prácticamente le destruyen al río. Y es lo que están haciendo ahorita, ¿no? Están destruyendo al río, ¿por qué? Porque están sacando más material de lo que el río va a dar y están afectando su línea de equilibrio, su línea base. Y cuando Profe, afectan esto, un río prácticamente comienza a reaccionar. Dígame. profe, ¿y existe alguna metodología para calcular esta línea base, línea de equilibrio? Sería interesante. Sí, hay una metodología para calcular esta línea base. Sí, Ya. exactamente. Entonces, esto, por ejemplo, alguna vez se calculó en el río Pastaza. No sé si conoce usted Pastaza, donde dice Madre Tierra. ¿Sí? No. Entonces llegar al Puyo, a la derecha, ahí dice Ciudadela Madre Tierra, dice a la derecha. Si usted se va a esa Ciudadela, llega al Pastaza, y ahí es donde están las minas de material que sacan los material pétreo del Pastaza. Y sucede que estaban afectando esto, ¿no? Estaban afectando esta línea y pues prácticamente estaba pasando de que el río cuando crecía el Pastaza estaba afectando a estas ciudades de aquí. Entonces ahí se hizo un estudio de esta línea y al final determinamos que no deben pasar de esta cota de acá. Es decir, si es que la cota era 2.300, por ejemplo, la cota debe ser, de esta base debe ser más o menos 2.305 metros, con seguridad. Ya. Pues si pasaba esto, comenzaba a destruirse el río y pasaba a irse por donde quiera el río. Sí, entonces es lo que sucede. Sí se puede calcular, eso se calculó allá en Pastaza. Bueno, continuamos acá y aquí hablamos de caso nivel base. Sí, nivel base que se llama en este caso. Sí, entonces un poco digamos, de razonamiento nada más, pero esta línea de equilibrio, pues, se saca exactamente, le diría yo, se saca en función del perfil transversal del cauce y calculando lo que son los sedimentos que producen y, en este caso, pues, tomando como base las cotas que hemos visto, por ejemplo, vamos a ver cómo es más o menos, perdón. Ya entendí. Gracias, profe. Pero Ya. sí sería interesante como que todos estas actividades extractivas tengan esto en sus estudios de impacto ambiental o alguien le diga, como que Claro, no, hasta ahí no puede pasar de esa exactamente, cota a extraer material. Ujú. Pero claro, no he exactamente. visto, de hecho nunca he leído un estudio de esto, la verdad, pero está interesante. Bueno, usted sabe, cuando a usted le dan un trabajo, usted tiene que investigar. Entonces, alguna vez tuve ese trabajo allá, entonces tuve que investigar duro y calcular esto, ¿no? Eso fue para el INEMI. Ah, está interesante. O sea, a usted le va a tocar lo mismo, ¿no? Pero bueno, yo doy esto porque yo ya hice un estudio de esa naturaleza, entonces basado exactamente, o sea, usted ve, yo por ejemplo relaciono, ¿qué es relaciono? Relaciono lo que es esto y a lo que es a la pendiente media, así relaciono yo. Entonces luego pues se calcula en función de la cantidad de sedimentos que producen estos señores a partir de la cota tal, entonces al final, ¿dónde es lo que el problema que va a tener más? Es aquí. Aquí es donde el río va a tener más problemas, porque es un río joven. Aquí va a tener un poco menos problemas porque es un río, llamemos adulto, y es un río viejo prácticamente que prácticamente está casi consolidado total. Entonces, ¿a Claro. dónde usted tiene que irse? Es acá.
ese estudio sería interesante hacerlo justamente con esto de la minería en Hatunyaku, porque es arriba es en el río Joven, de hecho, porque todas las montañas están Exactamente. extrayendo. Jatuyaco es Río Joven, exactamente. Ajá, Entonces aquí sí, vamos trabajando con esto. Por supuesto que hay que hacer algunos muestreos por y determinar esta parte. Entonces, y eso te tras ahí y dice muy bien, esta es la línea que ustedes no deben pasar. Si se pasan esto, vamos a tener problemas del río. ¿Sí? De ahí por supuesto que se puede explotar materiales, porque cada vez que crece un río trae material, y hasta es un poco saludable de que se lleve, se explote material, pero hay que manejarlo sustentablemente basado en la parte de lo que es el equilibrio de los ríos. Si no tenemos esta línea de equilibrio, estamos complicados, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? nada, profe, sino que es que es un poco confuso porque manejamos varios términos, por ejemplo, a nivel base, supongo que es igual a decir línea base o línea de equilibrio. Ah, línea base, Ah, hablamos estar en parte ambiental, ¿no es cierto? sí. Ya, claro, línea base. No, es que lo que pasa es que, o sea, en el caso mío yo manejo todos los términos, pero ya sé a dónde voy. Claro, porque la línea base, yo decía, a mí me dicen línea base, ya sé lo que tenemos, es la parte ambiental, levantarme todo lo que, cómo está la cuenca. Bueno, yo trabajo a nivel de recursos hídricos, más lo que es hídrico, ¿no es cierto? Ustedes de pronto conocen hídricos, más lo que es la parte botánica, la parte de macroinvertebrados, o sea, todo está con la cuenca. Sí. Pero si hablo línea base del río, ya conozco que es la línea de equilibrio, ¿no es cierto? Sí, el equilibrio del Sí. río para que nosotros podamos, en este caso, este, eh, sí, ya, aquí está. Más o menos viene a la siguiente pregunta. ¿El equilibrio fluvial es o se da cuando hay? Estamos un poco Ah, hablando ya. ya, está relacionado al anterior. Claro, cuando el transporte de sedimentos es igual a la erosión. Exactamente, Se más o llega al menos, ¿no es cierto? Por ahí más o menos sería, ¿no es cierto? Pero más un poco razonadamente, ¿cómo sería? cuando el río deja de erosionarse y transportar sedimentos. Más o menos, habría en este caso entre un equilibrio entre lo que es transporte de sedimentos y lo que es producción de sedimentos, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, Producción y sí, transporte. Pero esa producción y producción. transporte, más o menos, en términos técnicos, ya hidráulicos puros, ¿cómo les llamarías? Ah, A ver, am, pues producción, erosión y transporte. acá le voy a poner, aquí se ve. Estos términos Equilibrio técnicos entre estamos dando la aquí. energía y la Exactamente. resistencia. El equilibrio entre la energía y la resistencia. ¿Qué es lo que digo la energía? La energía es la producción de sedimentos y la resistencia es la que no produzca sedimentos. O sea, la energía es la potencia, en este caso, con que erosiona el cauce. Aquí, con que va a erosionar toda esta parte. En cambio, la resistencia es en que se resiste a que el material sea removido, Claro, técnicamente hablando, ¿no es cierto? Hablamos lo mismo que dijimos acá, sí. ahora estamos hablando acá más técnicamente. Exactamente. Exacto. Pero el Ujú, término técnico sería, en este caso, la primera es línea base, que ya sabemos, o línea de equilibrio también se llama, ¿sí? ujú. En este caso, pero también aquí, miren, yo hablo aquí de equilibrio fluvial. ¿Cuándo hay equilibrio fluvial? Es el equilibrio entre la energía y la resistencia. Energía es en este caso que sí, digamos, la cantidad de energía que tiene en este caso para producir la erosión, la corriente que tiene para producir la erosión. ¿No se acuerda usted con la fórmula de Bagnol? ¿Qué decía Bagnol? Él trabaja en función de la potencia, en este caso la energía, ¿no es cierto? Nos da la energía. Sí. Y acá la resistencia, en cambio, a que pueda ser removido, a que pueda ser socavado, a que pueda ser llevado hacia un lugar a otro, ¿sí? Entonces, aquí un poco viene la relación entre estas dos fases, dos preguntas que nosotros hemos podido avanzar. ¿Sí? No sé si es que hay hasta ahí alguna situación. No, profe, por ahora no. Ya. Vamos a ver si tengo otra pregunta. Si no, vamos a hacer acá.
Ya creo que solo esa tenida, ya. Ya, sí, Ya, así ahora es. lo que- Ya, poco bien, bajamos un poquito a lo que es erosión, luego a lo que es líneas de equilibrio, línea base, ¿no es cierto? En ese caso. Yo les le voy a hacer una pregunta así, sin haber escrito acá. Ya. Vamos a ver un poquito lo que es lo que es sedimentos de, sí, pues sedimentos de, a ver, ¿qué vimos ahora? Vimos esta cosa, ¿no? Ya. Sí, mira, a ver. Vamos a ver esta relación. La socavación, yo después le pregunto la pregunta, ¿sí? La socavación en las pilas de, en este caso, en los estribos, ¿sí sabe qué son los estribos, no es cierto? ¿Serán similares a la socavación en las pilas del puente o no? Pero podemos mencionar este formulario, ponerlo en esta parte. Porque, a ver, el área ¿Será bruta, la misma? 315.66. ¿Será la No. misma o no? El área útil en planta baja, 77. El ¿Qué área estoy diciendo yo? Por central, ejemplo, esta es del cauce. 17.17. El Ya. cauce, Los estribos son estos de acá. En la pila del puente sería esta que está central y el estribo sería este otro acá. Aquí está el puente, ¿no es cierto? Ya. La pregunta estoy diciendo yo. La socavación en los estribos de aquí, ¿será igual a la socavación en los estribos de aquí y acá, no? ¿Será igual a la pila del puente, sí o no? ¿Y por qué? Yo creo que no, por varias razones. A ver, vamos a ver, escuchemos las razones. Porque primero la pila también tiene como mayor profundidad, entonces ahí podemos ver, y se habla solo de la erosión en pilas, donde podemos ver pues esta erosión local. Y los estribos están un poquito como, o sea, no tienen tanta profundidad, yo creería, y son de manera lateral, donde también el río no tiene tanta velocidad, y en la pila sí, entonces hay mayor socavación. Ya, entonces usted me está La diciendo velocidad que, también, y la profundidad, La construida y la ya, usted me está sí, diciendo que hay mayor socavación en la pila, ¿eso me está diciendo? sí, Ya, usted me está diciendo que aquí hay mayor socavación. Ya, acá hay menor socavación y acá hay menor socavación. ¿O cómo es esto? nada, eso de aquí no puedo hacer nada. No sé. No sé. Pero a mí, por ejemplo, una vez, porque a mí tampoco me puse ahí abajo de... sí, así. Y le Ya. tú con el vuelo, no te permite Nada, nada. Ya me cerré el formulario como 4 o 5 veces y sigue con esa fecha. Es que está protegido. Y si te descargas del déjame ver arriba. Es que yo, Ya, o sea, ¿cuál fue la respuesta? Sí, es que ya me descargué del municipio y el link. Que la erosión no es igual, tanto en los estribos como en las pilas. Por, El formulario. ponga ahí desinfecta bien. Ya. ay, ¿cómo decirlo? No sé cómo decirlo. A ver, vamos a otra cosa más. La socavación en esta pila lo calculo en función de qué, como socavación local o como socavación general. Como socavación local. Local, esta local. Sí, la de la pila. Ya. ¿Cuándo yo calculo como socavación local? Cuando tengo así nomás o cuando tengo así. A ver, vamos, otra pregunta, mejor dicho, así sería. A ver, aquí, por ejemplo, aquí voy a construir un puente, recién voy a construir un puente. Ya. ¿Qué tipo de socavación calculo? Acá, en La cambio, me dice que tengo esto socavación. y por favor, aquí tengo este puente y deme calculando Eso sí, pero verás, en esto la de aquí socavación, en tengo- este caso aquí. Eso sí. Ya. Entonces,
Aquí, ¿qué hago? ¿Qué calculo acá? Eso sí le considero. O sea, ¿qué tipo de socavación calculo? Y acá, ¿qué En tipo de realidad, socavación son calculo? el más crítico. Es así, En la primera calculo la socavación general y en la segunda la socavación local, porque Eso. está siendo provocada por... Ya, puedo socallar. Aquí verá. En la primera siempre es socavación general. Siempre Sí. ya. Acá, calculo la socavación local. Correcto. La local, aquí calculo local. Pero también puedo calcular la socavación general. Entonces, ¿qué implica? Yo también aquí puedo igual calcular. ¿Se acuerda usted que yo tenía, por ejemplo, aquí nos daba el ancho de esta, para el B efectivo, ¿se acuerda? Y esto. Entonces, pero me permite aquí sacar la socavación local. Exactamente, ¿por qué? Porque aquí hablamos en función de qué hablamos. En función del tipo de pila del puente. Si es que era rectangular, si es que era circular, si es que era esto, elipsoide, lo que sea. Y esto dependía de qué. Por eso puse acá. Depende de qué, de la dirección de la corriente, ¿sobre cuál? Sobre las pilas del puente. Y esas pilas del puente dependen de qué? Del tipo de geometría de la pila, ¿no es cierto? Eso depende. Aquí hay un factor, por ejemplo, factor K, que me da, de acuerdo al tipo de geometría del puente, en este caso esto. Incluso aquí hay la relación entre lo que es A y lo que es B. Los coeficientes que sacamos para calcular específicamente lo que es la socavación, ¿qué? La socavación local, exactamente aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la expresión que se hace? La que se hace es, yo aquí calculo la socavación general igual que acá, ¿sí? Pero en esas partes calculo la socavación local. ¿Dependiendo de qué? Del tipo de pila que se encuentre acá en el río. Por lo tanto, siempre he dicho yo, la pregunta sería, antes de hacer un estudio, ¿qué es lo que debo hacer? Antes, a usted dice, a ver, ingeniera Diana, necesitamos que me haga estudio para un puente en el río X. ¿Qué hace usted primerito? ¿Cuál es la fase 1? ¿Qué haría usted como profesional? Voy a conocer el río, la zona. Ya, pero ¿qué datos toma? ¿O solo A conoce y tomar, después dice qué bonito paseo, qué a bonito río? tomar muestras, a tomar datos sobre sedimento, Ya, caudal. Ajá, sí, pero pero la hay que ir parte, al falta una campo. parte clave ahí todavía que no me dice. También pues revisar estos datos históricos para hacer un análisis No, pero yo voy a multitemporal. campo. Primero, usted va al campo, ¿ya? Usted va al campo. Ah, ya. Ujú. Los datos usted tiene en la oficina. En el campo no trae datos de caudales. No, Eso es más personal. ¿Qué hace primerito? ¿Qué tiene que hacer en el campo? Por ejemplo, y aquí está, vamos, acá le voy a Eso dibujar. le pondré aquí. Y ya. Pongamos un caso, a ver, dice, ese es el río. Y dice, a ver, ingeniera, que nosotros vamos, la vía viene, la trazada de la vía viene acá. Y llega acá, y viene a la vía, pasa aquí. Aquí vamos a hacer el puente, por favor, ingeniero. Entonces, por favor, necesito que me haga el estudio para mi puente. ¿Usted qué hace? ¿Cuál fue la primera parte que hace? ir a campo a tomar muestras de la A ver, a zona, del tomar sitio. primero. ¿Qué dice? ¿Tomar qué? A ver, yo noto aquí. Muestras de suelo, de sedimento. Ya, vamos a muestreo, ya muestreo el suelo, ya. Las comunales que Suelos, o sedimentos. Y además la diagrama comunal Segundo, no corresponde a la diagrama total. El área abierta national. Segunda también, pues, ¿Ya? es que a ver, con la muestra de suelo sí puedo tener las características y usted ahorita ya calcular se el va, volumen. usted ahorita ya está haciendo su trabajo, le están pagando.
Dice, presente su propuesta, usted dijo le cuesta 2.500, ya chévere. ¿Le aceptaron? Ahora sí, vamos. Ahora sí, tome su anticipo y se fue a trabajar. Tiene un mes para entregarme el estudio. Ya, Sí, ¿usted qué hace? entonces enviaría como que todas las muestras al laboratorio también para ver qué tipo de suelo es, qué tipo de lecho tengo, cohesivo, no cohesivo. em, Mírale, mírale en el video. y haría el análisis multitemporal también con estas imágenes satélites. 18, 445. Verá, vamos a ver. Verá. Usted me dijo eso, ya, bueno, satélite y todo lo vaina, ya. Hay que anotar, verá. Y yo lo que haría es lo siguiente, primerito. Vamos a ver si coincidimos, estamos chéveres. Si no, pues estamos caminos cruzados. Bueno, primero, ¿qué haría yo? Llego acá, me sitúo aquí. Entonces, primero, ¿qué haría yo? Tomar las coordenadas donde yo voy a hacer, donde está el puente. Primerito tomaría eso. Porque necesito llevar, ¿qué necesito llevar a la oficina? Las coordenadas del punto donde va a ubicarse el puente. Porque si no, no sé dónde va a ser el puente. Usted sabe que con esas coordenadas usted puede... Pero, profe, ya le estaba diciendo que ya le dicen dónde quieren hacer, entonces yo ya como que No, pero igual, pues ya, así ya le me diga, vea, dijeron las coordenadas. ya así le diga, está yo qué sé, en la comunidad de San Juan de no sé cuánto, ya está. Pero usted llega a la casa, ¿qué tiene que hacer? Buscar la comunidad en el mapa, no. Usted más fácil ingresa las coordenadas a su SIG y inmediatamente ¡pac! Le pone dónde está, ¿sí o no? ¿Es así o no? Claro, ¿No es cierto? sí, sí. Ya. Segundo, ¿qué haría? Aquí mismo en el campo. ¿Verdad? Yo voy a campo. Segundo, ¿qué haría yo? Segundo, me haría el recorrido de toda la partecita del río, donde va a ser el puente, hacia aguas de arriba y hacia aguas de abajo. ¿Por qué? Porque necesito hacer un reconocimiento, ¿para qué? Para ver que el tipo de material, para ver en este caso cómo se encuentra el río, cuál viene la velocidad, el caudal, el comportamiento del río. Es decir, un poco definir las características, yo diga visualmente del río, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué haría yo? Del sector defino las características de este caso. ¿Por qué? Porque necesito después venir a hacer topografía y levantarme, en este caso, los perfiles del río para lo que es el levantamiento de topografía y se levantan nuestros perfiles, ¿sí? Entonces hablamos características del río, ¿sí? Y entonces vería dónde yo voy a tomar sedimentos, ¿sí? Eso vería yo. Pues aquí, si quiero esto, pongamos un caso, que sería esta es la forma que está el río. Entonces yo sería muy bien, los sedimentos tengo que tomar aquí. En el caso de la parte central del río, acá. Ya. Tercero, yo me iría a hacer qué? Yo me iría un poco a, si es que es esto, aquí voy a generar los caudales después, ¿no es cierto? Entonces sería yo hacer más o menos un reconocimiento hasta dónde puede la cuenca, para ver cómo están los usos del suelo, cómo está la cuenca, toda esa cosa. Sí, entonces un poco un reconocimiento de la cuenca hasta donde yo pueda saber. Ya está. Entonces, reconocimiento de la cuenca. ¿Sí? Ya, cuarto. Entonces, muy bien, ¿no es cierto? ¿Se da cuenta? Todavía no he llegado a lo que usted me dice todavía. Entonces, ya reconocí coordenadas, características del río, esas cosas. Ya, ahora sí tengo tiempo, vamos a hacer muestreo. Decíamos hacer muestreo. Decíamos hacer muestreo. ¿Sí? Decíamos hacer el muestreo. Nos queda el muestreo, tomar muestras de este caso, ¿dónde? Ya ubiqué, ahora sí sé dónde, es acá. Entonces digo a cualquiera que me ayude o que lo que sea, voy acá y tengo que sacar muestras de aquí. Pues aquí saco el muestro, ¿sí? Ya. ¿Qué más haría en campo? Yo creo que hasta ahí, ¿no es cierto? Y con esto me voy y con esto me regreso a oficina. Y por el quinto, un poco una actividad que haría yo. Un poco sacar evidencias, fotografías. O sea, esto nunca olvidémonos cuando vayamos a hacer un trabajo. Fotografías, acuérdense, muchachos.
Si yo le indicaría a mi computadora todos mis proyectos. Yo siempre pongo aquí, proyecto tal, ¿sí? Y en ese proyecto creo la carpeta, ¿no? Yo que sé, proyecto Licto ya. Una carpeta y aquí primerito pongo bibliografía por si acaso. Para cada proyecto tengo que tener mi bibliografía. Entonces, referente a lo que tengo que estar haciendo. Entonces aquí abajo bibliografía del internet, lo tengo en una parte, cojo. Luego acá pongo lo que son, en este caso, lo que es los datos. Datos, en este caso, de mis estudios, de mis proyectos. ¿Sí? Datos, ¿qué datos no sirven? De estos datos va cuál? Va lo que es la cartografía, o los shapes que ustedes llaman, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Datos meteorológicos, datos hidrológicos, todo lo que yo vaya a necesitar. Entonces yo sé dónde están todas las cosas, ¿sí? ¿Sí? Entonces miren, tengo esta ventana, tengo esta ventana. Y acá pongo yo que sé, análisis de datos, ¿no es cierto? Puede ser análisis de datos, análisis, es decir, tener toda la información, ¿sí? A veces aquí pongo, bueno, en datos también puede poner acá suelos, por ejemplo, suelos, si es que usted tiene suelos, sabe que en los datos están suelos, todos los datos que tenga, ¿no? Acá el análisis, en cambio, ya se refiere a lo que usted ya hace el tratamiento de información, ¿no es cierto? Va a tener sus estudios. Y finalmente acá pongo una carpeta que se llama estudio. En caso mío, estudio. Ustedes, Que no corresponde al cuadro de áreas. Ajá. Entonces, básicamente estoy... ya estudio. Y así. Entonces, mire, todo ese es mi proyecto. Y claro, por crear más carpetas de acuerdo a lo que yo necesito. Bien, entonces, mire, esta es la fase de campo. Inicial. Porque después tengo que tener otra fase de campo. ¿Cuál sería otra fase de campo si quiero? Ya, otra fase de campo, ¿cuál sería? La fase de campo puede ser en este caso lo que es la batimetría, ¿cierto? Quiero hacer batimetrías. Ese primer día no podría hacer todo batimetrías, nada, ¿no? El otro día me regreso más equipado con teodolito, digamos, estación total, toda esa cosa. Luego topografía. Pero esa no te da como suma. Ya, topografía. Sí, y creo que con esto y alguna cosa adicional que de pronto, estos son los que tengo que tener. Todo esto sería la fase de campo, cuando usted está haciendo estas cosas. Y no solamente para los puentes, sino para todo lo que usted quiera hacer. Entonces, toda esta información va ¿dónde? Aquí va. A datos. ¿Sí? Y de ahí sí, ya con eso comienza su estudio. ¿De acuerdo, Pame? Sí, profe. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece cómo se organiza así? Excelente, sí. Entonces, acordarás eso que le explico. Esto no está escrito en los libros, pero como digo muchos chicos. Este es ya el proceso del trabajo que se hace y todas esas cosas. Entonces, usted tiene que ir planificado. ¿Qué voy a hacer ahora? Esto, ¿no? Entonces, usted va directamente a sacar muestras, después dice, ¿y dónde era el punto? Otra vez tiene que regresarse, ¿dónde era el punto? Parece que era en tal barrio, acá nomás era. ¿No es cierto? Entonces, después ya en oficina, usted saca información hidrológica, usted traza su cuenca, ve estaciones que están cercanas, entra a la cuenca y comienza a trabajar y hacerlos. A tener su caudal máximo, lo que sea. Y al final, terminó, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes, claro, pero antes de eso, de pronto, por supuesto, si la vía ya llegó acá, pues, ¿no es cierto? Pero aún así, tal vez faltaría acá, ¿cuál sería que faltaría acá? En la cuestión, en este caso, la información faltaría la de gabinete, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a una fase de recopilación de la información. Ya, ¿qué información? Bueno, primero, la cartográfica, de leyes. O sea, eso es una condición inicial de todo proyecto. La cartográfica, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí ¿qué nomás se refiere a cartográfica? Se refiere a las cartas topográficas, ¿no es cierto? Ahora tienen todo, ustedes ven, como dice un amigo, el papá de la chica que está conmigo, dijo, hoy está graduarse más fácil antes que nos graduamos de la universidad. Solo estudiamos 7 años, ustedes apenas están 4 años, estamos estudiando. 4 años y medio. 5. Yo O estudié 5, 5. ya.
Entonces ahí nosotros, ¿qué tenemos que hacer antes? Tomar las cartas y unir así, ¿ve? Perdón, pues. Ya, entonces, ¿qué pasa? Como digo, antes esas cartas nosotros teníamos que tomar una carta a mano, unificar la otra carta por acá, unificar la otra carta aquí, y aquí dentro de eso ve la cuenca y trazar la cuenca. Así era nuestra vida. ¿Ahora qué? Todos les dan ya dibujar. O si no, cuando ya nos modernizamos, ¿qué pasó? Teníamos que tomar las cartas y nosotros digitalizar los ríos, digitalizar curvas y tener nuestros propios shapes. Ahora tienen todo. Solamente dicen, préstame los shapes, baja los shapes, ya está listo, ¿no es cierto? Entonces estas cartas tienen que ser. ¿Qué más? Cartografía. Fotografía aérea que dijimos nosotros, ¿no es cierto? Usted ya sabe esas cosas. Fotografía aérea. ¿Para qué era para fotografía aérea? Para saber hacer el estudio multitemporal de esta parte de acá. ¿Sí? Entonces, fotografía aérea. Y así sucesivamente. ¿Qué más podríamos tomar? Usos de suelo. Usos de suelo. Tal vez las cartas geológicas, si usted quiere, para ver un poco la geología, dónde va a estar. ¿Sí? Tipos de suelo, de la geología. Entonces, no solamente de la parte de acá, sino de toda la cuenca, porque esto necesitamos tipos de suelo y uso de suelo también de la cuenca para aplicar la metodología para calcular caudales. Entonces, toda esta información usted tiene que tener presente que usted va a reactivar. Si no tiene esta información, no va a poder avanzar en el estudio. ¿Sí o no? Eso es lo que tenemos que hacer, de acuerdo a nuestra realidad, de nuestros estudios. Entonces, esto puede ser una pregunta, exactamente todo lo que usted debe hacer en fase de campo y lo que es la iniciación de la para hacer el estudio. ¿Qué necesita? Todo esto va a apuntar. Sí, eso lo voy a copiar. Así tal cual, sí, profe. Ajá. Ya, Pablo. Entonces, con eso, para que se acuerde su vida, diga, alguna vez me enseñaron esto, así tengo que hacer. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya, mija, ahí quedamos, sí, nos vemos la próxima, ya. Ahora sí lo voy a subir unas Ya, profe. preguntas para que hagan en su plataforma. Sí, Listo, gracias, profe. ya, cuídese mucho, mija. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego.
Toma, toma, toma. Y sobre eso nos dice esas corridas. No, pero los boxeos. Eso no mucho la corrida. ¿No? Eso no, pero el boxeo es lo que me duele. Solo los brazos me duelen. Tal vez sería porque no me bañé rápido. Mi chopa, te llevas hacia arriba y No atrás. sé, no. Peinaraste. Yo sí me bañé. No ves que limpiando todo el baño, bonitas. Así sucio sí dejaba que echen. Hacia Exacto. afuera para limpiar. Busca avance. Solo que venga gente y la bañas, ¿no? Y te bañas, si no, no te bañas. Ah. Ya. ¿En qué parte, de qué parte estás mal? Es que aquí en esta cosa de aquí, verás, aquí sabes por el hijo de puta. ¿Sabes por qué me ha corregido? Ok, Por un decimal. ¿en serio? Sí, ¿Un qué? un decimal que no coincide esta área con esta área. No vaya a ir a dejar otro día que pases llevando Claro, chiquitos. sí, ojalá sí. Ahí donde estás. Y así que hijo de puta. No sé Con cómo- Carlitos ahí ir a visitar Carlitos a tu padre. Sí. Gracias. Llevando alguna cosa, ¿no? Trucha más que sea. Pidiendo a César. No, Sí. Es la última. la última. Era de Carlitos. No, Mayores. Mayor es la última. Con No. un año de mayor, o 1 o 2 años de mayor. No hagas así, Carlos. Eso ha sido mal. Eso hace la mujer del Juan y tiene así, algo así. Ha sido malísimo. Ya le doy en las manos de dar. Vamos a echar las manos porque otra vez acuérdese. No, debes hacer eso. Es así, y eso es malo. Yo, a mí mismo ya me conversó. No se hace tonteras. Ráscate más que el trasero. No es que hacen esas cosas. Ahorita le corrijo esto. Ya me jode ahí si ya le dice. Ya no topé con la Rosita. Ya me quiero. ¿Qué? Vamos a dejar, te acompaño y vamos a ver ¿En dónde? las casas. No. Sí. Hoy no me voy a ir, yo soy con amigos. Y te conocí. No, es que ya quedamos ya de los enchiladas cuando ayer que le encontré. ¿Qué? Ayer que le encontré, dijo yo para los enchiladas. Carlitos, no soy ¿No eres papá. ¿Qué me quedo? Ya no me acuerdo de que yo voy a hacer comer. Ya subí a parque. tu saco, ve, chuta el COVID, no es cualquier cosa. ¿Por qué? Ve lo que está con. Me voy arriba, ¿ves? Vos quédate aquí. No, está frío. Ay. Y hay comida en cierra la puerta, está muy frío. Abierto arriba, abierto abajo. El perro ya metieron. Ya. A las horas que se acuerda del Rocky. Voy a ver. Carlitos. Agua. Estamos bien las áreas, no nos demoramos mucho más por la. O sea, ¿qué es que ha hecho la madrina? Ya eres todo ingeniero ya. La madrina de mi hijo. La amiga de mi hijo. La madrina de mi hijo. ¿Cuál? La ¿Cuál? mamá. La mamá. Ya, ¿Qué más, mi madrina? Pues, no. ya te conversó. Un ratito, pues, no, es que ya estaban tan. Aquí está ella. ¿Y qué estaba conversando? Aquí en la madrina. Claro. ¿En dónde? Ah, claro, es que ha estado con la guagua. Está
¿Sabes? También por COVID también. Claro, sí, también. Sí, ahorita por el COVID no quieren ni tomar café ni nada. Pintó. Pero sale de una forma que no quiero. Ya para enviarle de una vez y decirle ya. ¿Sí o qué? Es que dice como dice. A las 6 de la mañana le llamo. Contesta teléfono con una risa. ¿Qué pasó? Es que me llaman a esta hora. Ya digo, ya te hice despertar. Digo, yo desde las 5 más estoy. Yo también, dice, yo desde las 5 a las 7 estoy en mi casa, dice. Para ganar el día. Nuestros padres hicieron así, más que todos los de la universidad, tal vez así, dice. Este Carlos. No, sí, sabe, El sí. único que queda de todos los amigos. Buena nota. Entonces, de eso que me duelen los brazos y no me dolía nada en el museo. Dijo, no me dolía y ahora, ¿por qué me vuelve a doler? ¿Por qué no estás haciendo? Las piernas, ¿sabes qué duele del boxeo? Que era patada por un lado, patada por el otro lado. ¿Para qué no quiere ir con nosotros a desestresarse un rato? Puta, yo ahorita estoy trabajo full, no ves todo el día paso y todavía toca revisar unas notas ahí que dice que firme la firma. Listo. Perfecto. Ay, sí. Esa máquina rapidísima, no. Puta, ¿no otra crees que va a poder hacer eso? A carritos. Ah, Sí, de solo aprender nomás. Ya va media hora, más de 30 minutos se me va. esta ve. Chucha, rapidísimo, ve. ¿Cuánto crees que compramos esta máquina? Ah. Todo eso he comprado yo, ve. Quiero salir. Ve. Te la Iba a ir ya. con la Rosita, pero está lloviendo. Te dejo la Rosita. Pero acaso va a echar a la casa. Afuera. Acá está lloviendo. Aquí está arriba. Ya, no llueve. Lluvia prácticamente. Ah, Ya, ahora. Este de aquí. de peladas, ¿cómo viste? ¿Qué? Y en pleno páramos hasta riendo ahí. No, está demasiado. Y ha sido grabando ahí.